¿Cómo están? Bueno, estamos estudiando de todo. Clases, curso, hoy intensivo, preparándonos para Pesaj, para Chatzab es la perashá que viene. La semana que viene comienza Pesaj. Estudiamos del Maror, estudiamos del Hametz y ahora una clase de Torá y arqueología que tiene que ver con Pesaj. Vamos, empezamos. Historia e identidad. Uno de los principios más importantes del judaísmo es la creencia en la autenticidad de la Torá. Obvio, la Torá es lo más perfecto. Hoy hicimos una clase en Majón Hora del tema de cómo demostramos quién es el verdadero profeta y cómo sabemos que la Torá es perfecta, es la mejor demostración de la verdad. Bueno, entonces, uno de los puntos centrales en el judaísmo es la creencia de la autenticidad de la Torá, la Biblia hebrea. Los judíos consideramos que la Torá fue revelada por Dios a Moshe y transmitida por escrito por el gran líder judío al pueblo de Israel. Exactamente, es la palabra de Hashem a Moshe Rabenu, el máximo profeta, y ahí así nos llega la Torá, que es la palabra de Hashem. La Torá es esencialmente un libro de preceptos. En principio son 613 preceptos, pero también contiene relatos históricos, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moshe Rabenu, que es cuando termina el libro de la Torá. Las historias de nuestros patriarcas no están escritas en indescifrables libros de historia antigua que pocos leen, ni tampoco están en museos donde se guardan las epopeyas de las civilizaciones ya desaparecidas. O sea, las historias de nuestro patriarca, ¿dónde está escrita? En la Torá, ¿está bien? No libros indescifrables que nadie entiende, o tampoco están en los museos. No, en la Torá que todos los días estudiamos. Ahí está nuestra historia. Desde el mismo día que salimos de Egipto, ¿está bien? Los Yudim celebramos nuestra historia. La salida de Egipto en Pesaj, la entrega de la Torá en Shavuot y la travesía del desierto en Sukkot. Fíjense que todos los grandes temas que le suceden al pueblo de Israel desde que nacimos, ¿está bien? En la salida de Egipto. Si Dios quiere, la semana que viene sería el Yom Huledet de Am Israel, el cumpleaños de Am Israel. ¿Porque dónde nace Am Israel? Cuando salimos de Egipto. Luego recibimos la Torá en el monte Sinaí, eso es Shavuot. Y después tenemos Sukkot, que es toda la travesía a lo largo del desierto, los 40 años. Los judíos permanentemente revivimos la historia bíblica de una manera vivencial. No es que solamente está ahí, no. Lo vivenciamos todo el tiempo con las mitzvot. Son para vivenciar todo lo que nos pasó. Y hacemos lo que pocos otros hacen. Transformamos nuestra historia en nuestra identidad. No todos lo hacen. Nuestra historia es nuestra identidad, es nuestra esencia. La historia nuestra es nuestra esencia, la historia del pueblo judío. Muy bien. Todo esto deja en claro que los judíos que reconocemos nuestra historia no necesitamos encontrar restos de vasijas rotas en el desierto del Sinaí para confirmar que nuestros antepasados estuvieron así. O sea, no necesito encontrar el resto de una vasija rota para demostrar que nosotros estuvimos en el desierto. Nosotros sabemos que eso es verdad, porque eso lo vivenciamos, porque eso lo transmitimos a lo largo de 3.300 años, de boca en boca, de generación en generación. Nunca hubo ninguna duda desde el momento que empezó y todos lo vivieron. Y así la historia siempre es real. No necesitamos encontrar restos de vasijas rotas en el desierto del Sinaí para confirmar que nuestros antepasados estuvieron allí. La salida de Egipto, o la experiencia del cautiverio, o la travesía en el desierto, no es una información que los judíos poseemos. Más bien, es parte de lo que somos. Presta atención, no es una información nada más y ahí verifica. Es mi historia, es lo que vivenciamos todo el tiempo. Vivimos con esos conceptos todo el tiempo. Muy bien. Y aquí vienen las preguntas. Escucharon de la crítica bíblica, el otro día hicimos varias clases de eso. Pero esta forma natural de transformar nuestra historia en nuestra identidad está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Por lo menos para una gran parte de nuestro pueblo que no han tenido la oportunidad de recibir una educación judía formativa. Una persona que tuvo una educación judía formativa de padre a hijo y siempre hicieron en el camino a Torá, esto lo tiene reclaro. Pero dentro de la asimilación que hubo en los últimos años, muchos años, entonces mucha gente judía no recibió todo eso. Conozco varios jóvenes judíos que su primer contacto con estudios bíblicos tuvo lugar en la universidad. La primera vez que estudiaron algo de Torá no fue en el Bet Knesset, en su Moré, su Rab, no, fue en la universidad. En todas las universidades prestigiosas de Estados Unidos y creo también en las universidades del mundo entero,
hay un departamento de estudios bíblicos. Departamento de estudios bíblicos. ¡Qué bueno! Van a estudiar la Torá, se van a dar cuenta que Dios existe, que Dios es único y la Torá es verdad. ¡Qué lindo!, ¿no? Así tendría que ser. Pero parece que no es así. Las universidades ofrecen cursos electivos en los primeros años del college y uno de estos cursos puede ser, por ejemplo, Introducción a la Biblia. Suena lindo. Muchos jóvenes ingenuamente se registran en estos cursos pensando que van a aprender en profundidad el contenido del libro más influyente de la historia de la humanidad. El libro más influyente de la historia de la humanidad, la Torá. Y lo que no imaginan es que esos cursos tienen un propósito muy distinto. Hay intención, mala intención. Y desacreditar a la Biblia. Demostrar que lo que dice la Torá, especialmente la Biblia hebrea, lo que allí llaman el Antiguo Testamento, no es creíble, es fake news, noticia falsa. Fíjense, la intención de cursos que dan en la universidad ya es desacreditar y decir que la Torá no es verdad. Sonamos, estamos perdidos. No empiecen por ahí porque la crítica bíblica parte de la hipótesis que los textos hebreos son apócrifos, es decir, falsos. La crítica bíblica sostiene varias premisas. Vamos a las premisas. 1. Que los protagonistas de las historias bíblicas que se mencionan en la Torá en realidad no existieron. Miren la premisa, obvio que es falso lo que están diciendo, pero miren lo que dicen. Que los protagonistas de las historias bíblicas que se mencionan en la Torá, Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Noah, no existieron. 2. Que la Torá no fue escrita cuando dice que fue escrita, antes de entrar a Israel, sino unos 700, 800 años más tarde, que en verdad es mentira, o sea que en verdad se escribió después. 3. Que las historias bíblicas son leyendas inventadas para darle al pueblo judío una historia que lo unificara. En verdad no teníamos una historia, inventaron toda una historia de leyendas para que tengamos una historia en común. Esto que dicen es falso, pero lo que dicen. 4. Que los milagros que describe el libro de los libros son frutos de la imaginación de los judíos. Y en verdad eso no existió. Tremendo. Este es descalificar la palabra de Dios, gravísimo. Esta forma de estudiar la Biblia, negándole toda credibilidad histórica, no es la excepción, sino, lamentablemente, la regla. No solamente se enseña así en cientos de universidades del mundo entero, desde Harvard hasta Oxford, desde Cambridge hasta Tel Aviv, sino que también los medios de comunicación y los documentales históricos también utilizan la crítica bíblica como su hipótesis para presentar la Biblia. Lamentablemente un montón de documentales históricos, también los medios de comunicación, utilizan eso para hablar de la Biblia. O sea, están entrando mal ya no están hablando bien no están diciendo la verdad. Ya van en contra de la verdad, de la Torá. Obvio que el Rab lo que quiere hacer en estos artículos es contestar todas estas preguntas. Bueno, primer punto. Miren qué interesante punto. El título que le puso. Ausencia de evidencias no quiere decir evidencia de ausencia. De nuevo, ausencia de evidencia no quiere decir evidencia de ausencia. Voy a explicar. Para demostrar sus teorías, los académicos usan recursos que son muy cuestionables. O sea, quieren demostrar, muy contundente, no todo. Sí, vamos a ver en qué se basan. Usan recursos, los recursos son muy cuestionables, especialmente la evidencia negativa. Les doy un ejemplo, a ver qué les parece a ustedes. En las palabras del arqueólogo judío, jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, él concluye elocuentemente. Los judíos no estuvieron en Egipto, el cautiverio no existió, el éxodo nunca ocurrió. Está negando la gran verdad que salimos de Israel. Pero, a ver, bueno, él la quiere negar. Bueno, digamos que yo soy abierto. A ver, ¿cuál es tu prueba para negarlo? Quiero ver la prueba, a ver qué prueba trae para negarlo. ¿Cuál es la evidencia para sostener semejante hipótesis y desmentir la tradición milenaria del pueblo judío? Dice, miren, ¿saben por qué digo que en verdad no existió? La verdad que la historia egipcia no lo registra. No hay monumentos que muestren el éxodo, ni papiros, ni pergaminos que lo mencionen. Bueno, yo estoy en contra de dos. Primero, el método que usan. Y después, si lo que dice es verdad. ¿Está bien? Vamos a mostrar si el método es correcto y si lo que dicen es verdad. ¿Cuál es el primer método? Decir que no hay monumentos que muestren el éxodo.
En la historia egipcia no habla de eso. Está bien, está bien. Primero, tenemos que ver si de verdad la historia de Egipto no habla de eso. Y sí, otra pregunta. Y si yo no encontré que la historia de Egipto habló de eso, ¿eso demostró 100% que no existió? Tenemos que ver los dos puntos. Ahora bien, cuando un individuo no está familiarizado, cuando uno no está familiarizado con el método científico, probablemente pensará que esta forma de presentar evidencias es contundente. ¡Wow! Mirá, si lo dice ahí, si lo dijo esa persona, si lo dijo, ¿quién lo dijo? Está bien. El arqueólogo judío, jefe del departamento de arqueología de la Universidad de Tel Aviv. ¿No? Uno piensa así. Es contundente. Y en especial si aquellos que hacen estas afirmaciones son académicos, que supuestamente, dice el Rab, analizan los descubrimientos arqueológicos y sacan conclusiones con objetividad, supuestamente. Nada más lejos de la verdad. Acaba. Veamos parte de la información que no se revela cuando se hacen estas afirmaciones. Él dijo esto, ahora contra esto, primero hay que ver lo que dijo y hay que ver si es verdad lo que dijo. ¿Está bien? Vamos. Parte de la información que no revelan cuando dicen esta afirmación. 1. Monumentos. Los faraones egipcios no erigían monumentos para derrotar sus derrotas. Los monumentos que mandaban a erigir eran para inmortalizar sus triunfos. Las derrotas los humillaban, los hacían sentir débiles y menos que sus antecesores. Esto es un punto que me lo tiene que decir, ¿no? Él va a hablar de Egipto, ¿no? ¿De qué está registrado en la historia egipcia? Bueno, me tenés que enseñar primero que la historia egipcia a los faraones no les gusta hablar de sus derrotas. Es un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Es absurdo pensar que un faraón, o para el caso cualquier otro monarca de la antigüedad, erigía un monumento que lo humilla. No encuentro en el monumento que hablan de la salida de Egipto a los Yudim. Pero esa salida de Egipto a los Yudim fue un tremendo fracaso para Egipto. Destruyó Egipto. Y a los faraones no les gusta hablar de cuando pierden. Entonces es obvio que no voy a encontrar un monumento que hable, que diga, perdimos todo y nos destruyeron. Claro que no. Si ellos entienden el punto, pero ese punto decímelo. Papiros. Como lo explica el gran egiptólogo y arqueólogo Kenneth Kitchen, el 99% de los papiros egipcios se han perdido. 99% de los papiros egipcios se perdieron. Los papiros no están hechos para durar, se descomponen muy fácilmente, y especialmente si fueron expuestos al agua o lodo, algo que era muy común en Egipto, con las inundaciones que provocaba la crecida del Nilo. Muy bien, 2 puntos. No hablan de su fracaso. La mayoría de los papiros desaparecieron. Otros documentos históricos. Varios historiadores antiguos registraron de una u otra manera la historia de los faraones egipcios. La biblioteca que albergaba la totalidad de estos escritos antiguos, se calcula que aproximadamente unos 400.000 papiros y pergaminos era la biblioteca de Alejandría, en Egipto, que fue destruida totalmente en un incendio en los tiempos de Julio César. O sea, el lugar donde teníamos más información sobre lo que pasó en Egipto se destruyó. ¿Está bien? O sea, que ya dijimos 3 puntos muy importantes. Como vemos, el hecho que no existen registros del paso de los judíos en los monumentos egipcios puede responder a estos u otros factores que vamos a analizar más adelante. O sea, no encontré tanto. En verdad es falso que no encontró, porque ahora les vamos a traer un montón de pruebas de que sí se encontraron en la historia de Egipto la salida de los Yudim. Pero, digamos que él no encontró. Entonces, no encontré. Eso demuestra que eso no existió. Pará, me tenés que decir todos esos puntos que no me los dijiste. Que la mayoría se perdió, que los pergaminos no están para permanecer, que la biblioteca esa se incendió y que los faraones no festejan nunca las derrotas. Y como también veremos más adelante, contra todos los pronósticos en los últimos años, sí, pero sí, con mayúsculas, se ha descubierto evidencias y documentos egipcios que mencionan a los hebreos en Egipto. Ya varias veces les recomiendo 2 películas buenísimas que están en YouTube de Discovery Channel. Una es Decodificando el Éxodo, se las recomiendo ahora que viene Pesaj, que trae un montón de pruebas científicas de la salida de Egipto. Y otra es Pruebas o
y evidencias de la salida de Egipto. Hay dos documentales que te traen un montón de pruebas. O sea, al contrario de lo que dicen ellos, eso para colmo, estoy diciendo, encima es mienten. O sea, es esto, porque no te muestran la verdad, sacan conclusiones incorrectas y tampoco te dicen todo y tampoco te pará. Y decime que ahora encontraron 1, 2, 3, 4, 5, hay 10 pruebas. Decímelas. Ah, no, eso no lo enseñan. ¿Por qué no lo...? Bueno, este fue el primero de estos artículos también. Vamos a hacer una serie de... Bueno, estamos estudiando de todo, tratando de enseñar de todo, pero me parecen re interesantes. Muy bien, las pruebas para demostrar que la Torá es verdad, a pesar que nosotros no tenemos ninguna duda, porque es nuestra vida. La Torá es la vida del pueblo de Israel. Bueno, espero que les haya gustado. Estudiamos de todo. Saludos a todos los grupos. Seguimos.